Hola, soy Justin para Peralta y en esta ocasión vamos a ver este circuito pues que está conformado de dos fuentes de tensión de 12 volts, 4 volts, dos resistencias de 3 ohms, 2 ohms, un condensador, un capacitor de 3 faradios con una diferencia potencial o un voltaje B y un switch que en T igual a 0 se va a desconectar del nodo A y se va a conectar al nodo B. O sea que pues antes de T igual a 0, un instante antes, pues va a estar conectado al nodo A y va a dejar desconectado pues al nodo B. Bien, entonces el problema nos pide encontrar cuál es el voltaje pues del capacitor, ¿no? Para ello, pues básicamente es encontrar las respuestas natural y la respuesta forzada y pues sumarlas, ¿no? Es decir, que Vt es igual a Vs más V0 menos Vs e a la menos t sobre tau, donde por supuesto que tau es igual a Rc, ¿no? Muy bien, entonces para encontrar pues toda esta expresión básicamente necesitamos conocer qué es Bs, cuál es B0 y cuál es tau. Eh, entonces para eso vamos a considerar los distintos periodos de tiempo a los que ese circuito estuvo expuesto. El problema se nos dice que desde hace mucho tiempo o hace mucho tiempo el circuito estaba conectado pues al nodo A, ¿no? Es decir que pues para t menor que 0 podemos hacer lo siguiente. Tenemos aquí pues la fuente, acá tenemos esta resistencia, el circuito está conectado, ¿no?, con el nodo A. Acá tenemos la otra resistencia, bajamos, aquí tenemos el capacitor y pues cierra el circuito, porque aquí pues aquí está desconectado, aquí está en circuito abierto, es como si no pues no aporta nada esa parte del circuito, entonces no se dibuja, pues no aporta nada. Ahí es el nodo A. Bien, entonces pues aquí tenemos, vamos a llamarle pues R1, R2, tenemos voltaje B1 mayúscula y pues una capacitancia C con una diferencia potencial aquí, ¿no? Ese circuito entonces pues está conectado a esta B1, que como hace mucho tiempo estaba conectado así, pues básicamente el capacitor está cargado y por lo cual podemos decir que pues el voltaje aquí pues ya es considerado como constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el voltaje ya llega a ser constante? Pues que su derivada es cero y por lo tanto la corriente que pasa por aquí es cero. De esa forma entonces el condensador del capacitor funciona como si fuera un circuito abierto. O se hace así. Entonces aquí tenemos una diferencia potencial B. De esa forma, ¿no? Entonces ahora lo que podemos hacer, bueno, lo que vamos a hacer es encontrar cuál es B. Y esta B, pues como decíamos, de que el voltaje no puede cambiar abruptamente. Entonces B en 0 menos es igual a B en 0 más igual a B0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar esta B0 menos, que pues corresponde a pues toda cualquier T que sea menor que 0. Entonces, como aquí hay un circuito abierto, pues no pasa corriente por ninguna parte del circuito. O sea que por aquí hay 0 amper y por acá pues 0 amper, ¿no? No hay corriente simplemente. Entonces, si nosotros aplicáramos la ley de Kirchhoff de voltaje sobre esta trayectoria, pues vamos a encontrar que como aquí no hay voltaje, no pasa corriente en estas resistencias, no hay voltaje, entonces B va a ser pues B1, ¿no? Entonces B0, en este caso, pues igual a B1 igual a 12 volts. Que pues ya tenemos uno de los datos que tenemos que encontrar, ya tenemos B0. Ahora para encontrar BS vamos a analizar el circuito ahora para un tiempo mucho después de que se haya conectado pues al nodo B, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo. Aquí tenemos entonces la fuente de tensión de 4 volts, está conectado aquí al nodo B, está esta resistencia, aquí está el capacitor y pues así, ¿no? Tenemos aquí 2 ohms, 4 volts y pues el capacitor, pues aquí una diferencia potencial pues V, ¿no? Como aquí estamos considerando que el capacitor ha estado conectado hace mucho tiempo,
bueno, no, ya, pues ya ha pasado mucho tiempo desde que el switch se cambió. Entonces, pues igual el capacitor, pues ya como es dependiente del tiempo, ¿no? A los cambios que hay en las fuentes de tensión, pues ya, por así decirlo, ya se cargó, se descargó lo suficiente para hacer que BS tienda pues a un voltaje constante, ¿no? Vamos a llamar en este caso B, que es el que corresponde aquí, B. Más bien al revés, B tiende a un BS, puesto que sabemos que pues este BS es como pues la respuesta del voltaje de un capacitor cuando se conecta abruptamente a una fuente de tensión. Entonces como que pues se va adecuando, por así decirlo, el voltaje del capacitor, pues que de forma que va tendiendo a pues a ese voltaje, ¿no? A un cierto voltaje, pues en este caso BS, ¿no? Pues según el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, como está, vamos a considerar que pues un T muy grande. Entonces esto puede funcionar, o de igual forma, como decíamos antes, verse como un circuito abierto, ¿no? Entonces, de igual manera, entonces pues podemos encontrar que pues BS, entonces es igual a 4 volts por un argumento análogo a este. Muy bien, entonces igual forma vamos a aprovechar esta forma que ya tenemos para calcular pues entonces cuál va a ser pues la constante de tiempo, ¿no? Tau. Pero aquí esto lo vamos a cambiar ya y lo vamos a poner con el capacitor. Entonces aquí tenemos, pues eso es equivalente, ¿no? Conectarlo de esa forma, conectarlo en diagonal es equivalente. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Tenemos aquí la resistencia, aquí pues el capacitor. Muy bien. Entonces esta resistencia va a funcionar como la resistencia equivalente que necesitamos en este pues de tau, ¿no? De la constante de tiempo. Es decir, esta que es, vamos a llamar, pues es la R2, si no me equivoco, sí. Entonces, pues es un capacitor de capacitancia C. Entonces tau es igual a R2 por C. R2 son 2 ohms y la capacitancia C son 3 faradios. Entonces esto va a dar 6 segundos, perdón. Entonces, esto básicamente ya podemos expresar BT en términos de pues de las constantes que ya acabamos de conseguir, ¿no? Entonces tenemos un valor de BS que no es 0, entonces así 4 volts más B0 que pues 12 volts menos BS que son 4 volts, pues tenemos 12 menos 4 son 8 volts, si no me equivoco. Exponencial tenemos menos T sobre 6 segundos y esta sería para T mayor que 0. Vemos que si T es muy grande, T mucho mayor que 0, entonces pues esto va a tender, pues esta exponencial negativa va a tender a 0, ¿no? Al T tender, bueno, T mucho mayor que 0. Al ser T mucho mayor que 0, esta exponencial va a tender a 0. Entonces vemos que el voltaje pues va a tender a 4 volts, ¿no? Justo como que decíamos aquí, que con mucho tiempo pues esto básicamente va a funcionar como un cortocircuito. El voltaje puede considerarse constante, puesto que ya está tendiendo pues muy claramente a este BS, pues es de 4 volts. Muy bien, entonces ya con eso podemos expresar B en función de T como pues una función por partes. Pues B0 es 12 volts para T menor que 0 y 4 volts más 8 volts exponencial menos T sobre 6 segundos para T mayor que 0. Entonces, con eso encontramos el voltaje del capacitor, que pues es el problema, ¿no? Es lo que tenemos que encontrar. Entonces, con eso concluimos.